Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nuevamente estamos en este programa recientemente creado, Perfiles, y pues me es gusto y muy grato compartir el micrófono con mi compañero Manuel Hernández. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Juanito. Buenas tardes a todo el auditorio de Canal 12. Es un gusto volver a saludarles en este nuevo programa de Perfiles que estamos iniciando. Nos da gusto tener como invitada esta ocasión a la maestra Sayonara Vargas Rodríguez, una huejutlense que se ha destacado por ser una académica muy reconocida, no solo en el estado, sino a nivel nacional. Una carrera impresionante académicamente y orgullosamente huasteca. Bueno, maestra, pues qué bueno que nos das la oportunidad de platicar contigo, y te hablamos de tú porque pues claro. eres muy joven. Gracias. Y la verdad nos da mucho gusto que este segundo programa de Perfiles sea contigo y en este caso pues platicar de toda esa trayectoria, ¿verdad?, que te ha permitido pues incursionar en diferentes ámbitos, tanto en el servicio público en el estado de Hidalgo como fuera de él en la Ciudad de México. Platícanos primeramente, ¿cuándo naces? ¿En dónde? ¿Quiénes son tus familiares? Bueno, pues muchas gracias a este programa. Es un orgullo, un privilegio, primero que nada, estar compartiendo el micrófono y la charla, porque finalmente estamos charlando el día de hoy en este programa de Perfiles, al cual me siento muy honrada, insisto, en estar aquí. Bueno, pues yo soy huasteca, ¿no? Nací un 26 de septiembre. Nací por un accidente, digamos, carretero, casi, en la comunidad de Huautla, Hidalgo, que es el municipio donde vive y nació mi papá, o donde vivía de joven mi papá, mi abuela, mis tíos, toda la familia de mi papá es huautleco, como el chile huautleco. Mi mamá es de Eligo, Veracruz. Nosotros somos prácticamente huastecos veracruzanos y mi mamá, y huasteco hidalguense mi papá. La primaria, bueno, estudié el kinder en la Severa Toledo. En esas épocas, pues nada más había un kinder en Huejutla, y pues todos íbamos a ese kinder, o los que queríamos, digamos, ir a la escuela a estudiar, pues íbamos a ese kinder, aquí. Después del kinder, pues solamente había dos escuelas, en principio, que era la Escuela del Reloj, que todos conocemos, que ahora está majestuosa, hermosísima, la Benito Juárez, y el Colegio Manríquez y Zárate. Bueno, yo estuve en el Colegio Manríquez y Zárate hasta quinto año ahí de primaria, pero un par de años anteriormente se crea la Escuela Antonio Reyes Cabrera, que estaba en mi barrio. Entonces, pues prácticamente lo que hice fue, pues mejor me voy, porque además, esta historia la he platicado mucho. Yo todas las mañanas, cuando iba al Colegio Manríquez y Zárate y caminaba por la calle de un señor que le decían El Gallito, y iba por el centro de salud, que ahora está muy bonito, ahí nacieron mis dos hermanos pequeños, veía yo a un maestro, y todas las mañanas me saludaba este maestro, adiós, pero me decía, adiós, ojitos, o sea, porque yo le decía adiós y sonreía, ¿no?, al ver al maestro. Me entero que ese maestro daba clases en la primaria Antonio Reyes. Y entonces, cuando yo decido cambiarme de escuela o salirme del Colegio Manríquez, pues casualmente me iba a dar también mi maestro, a ese maestro que saludaba todos los días. Entonces, parte de las motivaciones también del cambio de la escuela, pues es el maestro que ahora lo puedo decir, se llama Manuel Rodríguez Espinosa. Ese maestro era el que me encontraba todos los días, también de aquí de Huejutla, y muchos años dio clases en la escuelita. Posteriormente me voy a la escuela, la secundaria, que también nada más había, pero una, y después ya abrieron la secundaria 2, también en el mismo barrio, y me voy a la ESGAR, que ahora es General, antes era ESFAR. De aquí, pues, en esa época, pues, había nada más una preparatoria, que era el Cebeta, y entonces mis expectativas eran diferentes, era estudiar comunicación, por cierto,
y entonces salgo y me voy a Tampico a estudiar la preparatoria y de ahí la carrera. Esa es parte de mis raíces y de la historia y de, digamos, académica aquí en Huejutla, que me permitieron a mí, sobre todo la estancia en el año y medio en la escuelita, que así yo le llamo, la Escuela Antonio Reyes. Y de ahí nacen muchas de mis anhelos, de mis ilusiones, de querer hacer algo distinto en mí y sobre la ciudad en donde vivo, ¿no? Fíjate que hemos comentado muchas ocasiones que cuando te va bien en la vida, mucha gente piensa que llegaste por obra y gracia de Dios a ese lugar. Sí. Pero se olvidan de que detrás de todos esos triunfos, esos logros que tienes en tu vida, hay una serie de esfuerzos, sacrificios. Detrás de Sayonara Vargas, ¿cuáles fueron esos sacrificios y esfuerzos? No, hombre, fueron muchísimos. Yo puedo enumerar muchísimos. Miren, después, cuando tú eres un alumno foráneo, por ejemplo, el que no tengas dinero para pagar tu cuarto, para pagar o donde vayas, donde no tengas para comer en el día, que no tengas para regresarte de la escuela a tu casa el transporte, que no tengas ni siquiera los zapatos adecuados incluso para una competencia o para participar en un desfile, y que entonces tengas también, que te quedes callado para no molestar y transitar con tu familia. El que cuando termines la carrera tienes que recorrer muchísimas puertas para que te las abran. Por ejemplo, mi primer empleo, después de la carrera, fue dirigir los eventos de un hotel. Y yo me sentía que yo había estudiado comunicación para estar como está Juanito, como estamos ahorita aquí. Y ni siquiera tenía yo acceso a eso. O sea, yo tenía que esperar a que el mesero, el que servía el banquete, limpiara la loza y hasta entonces me iba yo a la casa de ustedes. Bueno, finalmente a rentar porque era afuera. Es una serie de eventos en las que uno batalla muchísimo y no es lo que esperabas. Tan solo en el mismo entorno. Para tener una buena calificación se necesita desvelarte, dejar de estar jugando y ponerte a estudiar. Hay muchísimas cosas que tú tienes que hacer con el valor del esfuerzo. Cuando yo llegué a la Ciudad de México y que me invitan a mí a trabajar, finalmente yo ya tenía una niña y esa niña no tenía con quién la iba a cuidar, con quién la iba a dejar, no tenía un solo familiar en la Ciudad de México. Y entonces todos esos esfuerzos pareciera que son sencillos, Manuel. Y la otra, el género. Género es muy importante, ¿eh? Sí. Es muy importante, sobre todo porque estábamos en un mundo de hombres. Imagínense ustedes que a mí me dan el cargo, por primera ocasión, y hoy lo voy a comentar, que en paz descanse Rodolfo Tuirán Gutiérrez, me dice, fallece el coordinador nacional de Politécnicas. Y me dice, dame una terna de 3 rectores para que sean el coordinador nacional. Yo era la secretaria particular durante 4 años del coordinador anterior. Y llego yo con la tarjeta de Manuel, o sea, y de cada uno de los rectores que yo pensaba. Pero ojo, solamente había una rectora en ese momento y era la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, que era rectora de la Politécnica Tulancingo, la única mujer en el país, y yo de secretaria particular. Llego con la tarjeta de los 3 señores y me dice, ¿y por qué no te anotaste tú? En ese momento, cuando me dijo eso, yo dije, híjole, pues una vez se tiene que valorar. Si alguien más te está viendo y está viendo tu trabajo, ¿por qué no te valoras tú? Y entonces, obviamente, pues yo tenía poco más de 30 años. Los rectores eran más de 60 años. Siempre tienes ese temor de enfrentarte al género y a la edad. Sientes que a veces eres no competente. Y entonces el doctor me dice, vas tú reúnes los requisitos.
tienes el grado, etcétera, tienes el conocimiento del subsistema y vete para adelante. Y ahorita que preguntabas, todo lo que uno vive detrás, venían muchos rectores, pues no me aceptaban. ¿Cómo una mocosa me va a dirigir a mí cuando yo fui secretario de Educación, subsecretario de Educación, y además mujer? O sea, perdón, yo tengo 65 años y mi carrera. Y entonces ahí tienes que tú tienes que demostrar con mucho trabajo, disciplina, y le tienes que mostrar a ellos que puedes. Pero primero nos tenemos que demostrar a nosotros. Entonces fueron una serie de cosas que a veces me temblaba la voz, salía yo con temor con los rectores. ¿Por qué? Porque finalmente era un reto gigante. Y he de decirles a ambos y obviamente a la gente que me está escuchando y me está viendo, que es bien interesante que uno siempre busque de aliado la tenacidad y la disciplina. Y que te enfoques. Si tú quieres ser el mejor académico, lo vas a hacer. Si quieres ser el mejor agricultor, lo vas a hacer. Si quieres ser el mejor periodista, lo vas a hacer. Y sí hay muchos obstáculos en medio. Y lo mejor, nunca tuve un padrino, tutor, gente importante a mi lado, digamos, alguien que dijera, pues esa Sayonara Vargas es sobrina, hija de alguien que estuviera en las alturas, ¿no? En cargos muy importantes, pues no. Uno va tocando puertas en la secretaría o en los trabajos, si te las abren, en ese momento tú tienes que mostrar muchas cosas. Entonces yo agradezco muchísimo al doctor Tuirán esa oportunidad, siempre la he tenido en mente, ese agradecimiento post-mortem, pero pues de ahí vienen otras. ¿Cómo avanzas de mujer? Era la única mujer con ese cargo en esas áreas, y entonces vienen muchas cosas que pueden decir de ti o no, pero tu trabajo siempre tiene, dice nuestra máxima autoridad en el Estado, trabajo mata grilla, y te pueden poner todas las etiquetas que quieran, todas, pero si tú trabajas y das resultados, lo demás, y obviamente pues las cuestiones son distintas, ¿no? También tenemos que arriesgarnos. Uno sufre mucho al dejar Huejutla. Yo les decía previo a... Extraña uno la enchilada. Extraña la enchilada, claro. Como se dice coloquialmente, ¿no? Se extraña la enchilada. A mí los bocoles, los ¿no? frijoles de la olla. Los frijoles de la olla, el calor. Extrañas tu tierra, tu casa, tu jacal, ¿no? Siempre se extraña. O sea, tiene algo esta tierra, Manuel. Tiene algo este lugar. No por nada decían que toma agua de la Huasteca ya no se va. Regresa y se queda aquí. Regresa y se queda aquí. Así es. Y lo hemos adoptado como algo, un mantra. Y ahí vamos. Mis papás salen y ya se quieren regresar de Tlanchinol. O sea, hay algo que ocurre. Y no nada más son mis papás, somos todos. Sí. Y entonces es difícil, pero tiene uno que salir y tiene uno que mostrarse capaz, pero algo muy importante. Y eso es una enseñanza de mi papá. O sea, estás en otro lado y tienes que representar dignamente esta tierra. Sí, claro. Así. O sea, tienes que representar. Cuando tú digas en México, en Pachuca, en Baja California, en otro lado, que eres huasteca, tú tienes que moralmente decir con todas sus letras y representarla honrosamente. Y sobre todo las personas y los jóvenes, Juan, que hablan el dialecto náhuatl, porque ellos deberían de llevar como bandera su lengua indígena. Claro, claro, maestra, en la vida seguramente pasamos momentos que nos marcan, y sí nos gustaría que nos compartiera usted algo que le dejó marcada de su infancia, su adolescencia y en este caso en el momento que está viviendo ahora. Sí, hay muchísimos momentos en los que realmente el que me asignaran como coordinadora nacional creo que es un tema que a mí me marcó.
El otro de los que más, digamos, me marcó a mí, tendría yo 6 años, más o menos, y estaban eligiendo a una niña para que le diera el discurso a Rosel de la Lama en ese tiempo. Dijo, pues va a venir Rosel de la Lama y entonces queremos que una niña y un niño, busquemos a alguien que le diera el discurso. Y en la escuelita dijeron, pues la hija de don Jaime, ¿no? Pues órale. Y ahí voy. Ahí me está entrenando mi papá. Y a ver, y entonces, doy el discurso ahí en la escuelita, pues, ¿no? de lodo, y imagínense aquellos años ese terreno, ¿no? Lo doy y me carga Rosel de la Lama y me dice, tú vas a ser muy grande. Quizás una palabra política, demagógica, pero yo no lo tomé así, ¿eh? Para mí dije, pues sí es cierto, sí voy a ser grande, o sea, sí voy a hacer algo conmigo. Entonces ese punto creo que me marcó muchísimo porque le echaba muchas ganas, trataba de ser lo que él me había dicho, alguien tan importante, respetable, pues era nuestro gobernador, y entonces me marca en ese momento. Se la creyó, maestra. Y me la creí. Y es que esa es la otra, nos tenemos que creer lo que somos. Claro. Pero no nada más por ego, ojo, porque también, yo me siento, no. O sea, el creértela viene acompañado, y dije hace rato, de la tenacidad, de la disciplina, del trabajo, ¿no? Creo que esos dos momentos, y te puedo enumerar otro, estábamos con también otro fallecido que fue Alonso Lujambio, fue el secretario de Educación, y entonces él me dijo, va a haber un momento en que tú tengas que regresar todo lo que tu tierra te ha dado. No se te olvide. O sea, no te quedes aquí. Tienes que estar en tu tierra. Y tienes que regresar todo lo que te ha dado. Le dije, pero pues todo lo tengo afuera, le contesté. Y me dice, no. Te dio la vida, te dio el sol que tienes y te dio esos padres maravillosos. Entonces tú tienes que regresar. Además, aquí está enterrado tu ombligo. Pues aquí está enterrado mi ombligo, claro, ¿qué hago, no? Claro, entonces, esa parte creo que así me lo dijo y me quedó grabado y dije, no, pues, aquí estoy. Sayo, aquí atrás de tu casa está la Peña María. ¿Qué nostalgia te traen estos paisajes de la Huasteca? Y lo más importante, es lamentable cómo se ha deteriorado el medio ambiente. Así es. Mira, esa es otra de las cosas. A lo mejor no me marcaron, pero como diría la canción de Maná, ¿no? ¿Dónde jugarán los niños? Porque yo tengo momentos maravillosos con todos los vecinos de la cuadra, donde nos íbamos en las tardes de verano a bañar al río. Todas las tardes. Ahí llevamos nuestra cubeta con jabón, porque ahí nos bañábamos, o sea, literal nadábamos y nos bañábamos. Imagínense ahora ver que ya no existe nada de eso, y que esta peña finalmente traía mucha agua abajo, y en lugar de escuchar ahorita en el fondo música, escuchábamos agua, ¿no? Esto es nosotros tendremos que hacer mucha conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Hoy vemos incluso en Huejutla un tema del desecho del relleno sanitario, de cómo vamos a dividir la basura, de qué es lo que vamos a hacer respecto al medio ambiente. Y creo que en este asunto tendríamos que estar trabajando mucho, Manuel. Y creo que en y en el tema del campo. En este tema del medio ambiente, el tema del campo, porque ahora resulta que no, pues a veces ni siquiera el chile que consumimos en las enchiladas, chile seco, lo producimos aquí. Se nos ha olvidado esa parte, se nos ha olvidado voltear a ver al campo, a la ganadería, al tema del maíz, el sorgo, el trapiche, que a lo mejor es un tema que ya pasó y que necesitaríamos ir evolucionando en esas cuestiones, pero el medio ambiente también va amarrado mucho con el tema de la tecnología en el campo y tendríamos que hacer esto, un vínculo importante. Yo creo que no nada más a las niñas y a los niños nos tendríamos que educar en medio ambiente, nosotros, porque nosotros finalmente hemos sido muchos de los responsables de que no cuidamos esos ríos.
¿Qué hice yo para que se fuera al río? ¿O qué hicieron nuestras autoridades anteriores? ¿O qué pasó en ese inter de 30 años atrás? ¿Qué hicimos? Y entonces, después de la reflexión, tendríamos que ver cómo nosotros tendríamos que transportarnos y tendríamos que hacer acciones importantes, pero también con nuestros hijos. Y voltear al campo, ¿no? Claro, maestra, seguramente en esta trayectoria, en este pasar por el mundo que tienes hasta ahora, te enfrentaste a situaciones muy difíciles que tuviste que enfrentar fuertemente, y sí nos gustaría, ¿verdad?, que nos dijeras cómo sorteaste toda esa politiquería que de repente se da contra una persona que empieza a salir adelante, que busca con mucho esfuerzo tratar de alcanzar un puesto. ¿Y qué le dirías tú a las mujeres que de repente se vencen? Dicen, ¿saben qué? Yo no puedo con esto, prefiero ir a mi casa a encerrarme porque no puedo. La voz de nosotras tiene que ser escuchada, ¿eh? Ese es un tema, a veces hasta nos volvemos masculinas las mujeres, con tal de ser que la voz sea sonora. A veces hasta engrosamos la voz para que seamos escuchadas. De repente tenemos que usar pantalones igual que ustedes para que no nos vean las piernas, para que no digan que estamos mostrando las piernas, y entonces por eso me estás haciendo esta entrevista. Y es tristísimo, ¿eh? Sí. Porque a veces el tema viene de otra mujer y no necesariamente de ustedes, los caballeros. Sí. Y esas cosas tendríamos que estarlas rompiendo, ese mito. Las mujeres tendremos que ser escuchadas por lo que sabemos, por lo que tenemos y por lo que representamos en una sociedad en iguales condiciones. Yo, francamente, he puesto mi trabajo enfrente y no he permitido incluso que alguien me dijera, alguna vez me dijeron, oye, tú no usas medias. Dije, pues bueno, yo vengo de una tierra de calor y allá si te pones unas medias te salen pulgas, ¿no? Yo no uso medias y me quedé acostumbrada que en la Ciudad de México, en Pachuca, donde sea, no usaba medias. Y nunca permití que mi apariencia fuera causa de digamos, de discriminación, de un insulto. Los ponía siempre a la raya, ¿no? A mí me tenían que respetar por lo que sé. Ahora las redes sociales les gusta mucho esta parte de denostar y de pensar que no has hecho nada, que no trabajas, y que quizá eres novia o X de alguien. O que te llegan las cosas por... O que te llegan las cosas. Magia, ¿no? No, mira, ¿y ahora qué ha hecho, no? Sí, ¿no? Por arte de magia. Entonces, caray, pues sí, soy tan importante de... Claro. No sé. Sí, sí. Y no es cierto, hay mucho trabajo detrás. ¿Sabes qué sucede? Y es algo que mi familia, que hoy seguramente me va a ver, lo sabe. Incluso cuando tuve el primer cargo, yo les decía a mi familia y a mis amigos, no lo comenten, que yo estoy aquí. Es un asunto que a veces las cosas no las tienes por qué decir. Cuando se hacen de corazón y quieres ayudar a la gente, claro, y quieres ayudar al vecino, ¿para qué lo vas a preguntar? Mejor no lo hagas, ¿eh? No. Mejor evítate esa parte. Dice que puede ser un arma de dos filos, maestra. De repente uno dice, ¿sabes qué? Es que yo conozco a la maestra y si hay alguien que no comparte contigo, fuera luego, ¿no? Entonces, siempre es bueno ser mesurado, ¿no? Sí, la prudencia claro, es un valor, ¿no? Claro. La paciencia también es un valor, claro, y creo que las mujeres en este momento estamos en una época en donde podemos alzar nuestra voz, aunque estemos en una región que también todavía existe mucho el tema de controles sobre la mujer. Sin embargo, yo les digo a las jóvenes, sobre todo a la generación Z, a muchos millennials que en este momento me están viendo la entrevista, que su mejor carta de presentación es el trabajo. Y no importa si usas minifalda, si usas vestido largo, si usas vestido corto, si usas como lo que sea. Tu carta de presentación siempre debe de ser el trabajo. Se nos acaba el tiempo, Juan. Sí, bueno, no sé si tengas alguna otra pregunta. Okay. Pero sí nos gustaría, Sayonara, ¿qué sigue para ti en este tiempo o en esta contingencia que estamos viviendo? ¿Qué pasos vas a seguir dando? Bueno, pues ahorita primero vamos a cuidarnos, y yo creo que hoy que no nos hayamos quitado
nuestro cubrebocas. Es muy importante también decirle a la población que sigamos cuidando. Estamos en semáforo rojo-naranja, ya pintándose naranja, pero vamos a continuar. Vamos a estar aquí en Huejutla, en la región. Vamos a ver muchas cuestiones de necesidades que hay en la región, pero sobre todo vamos a estar observando todo lo que ocurre en el área del sector agrícola, en el área de la ganadería, en el área de todo lo que, de la siembra. Vamos a ver cómo podemos estar apoyando, cómo podemos estar en vínculo con aquellos ganaderos que hasta el día de hoy han perdido muchos de los créditos, con aquellos agricultores que también muchos de ellos están parados, sostenidos por una serie de programas que se han quitado en el camino. Y me gustaría en estos días dialogar con ellos, y voy a estar aquí muy pendiente en esta zona para todo lo que venga posteriormente, que quizá, y estoy segura que van a venir cosas importantes. Maestra, ya para cerrar en esta entrevista, unas preguntas cortas. ¿Cuál es tu color favorito, tu comida, tu pasatiempo, y si admiras algún personaje tanto nacional como extranjero? Sí, bueno, mi comida favorita es el mole, y más el hecho en Tehuetlán. Ese es el mole así. Me puedo comer todos los días mole. Mi color favorito es el rojo. En segundo lugar es el blanco, pero el rojo es el que más me gusta, el rojo es vida. De personajes, bueno, me gusta mucho la poesía. Yo soy, otro día, si gustan, podemos platicar de poesía. Y me gusta mucho Mario Benedetti, me gustan mucho sus poemas, los leo muchísimo. Y de cantantes soy más, me gusta mucho el guapango, muchísimo. Y hay un cantante que siempre me ha encantado, que es de Atlapesco, que hay muchas canciones que tiene mi papá, que se llama Omegar Salazar. Entonces, y hay una canción que en particular me gusta, que se llama Tiempo, y normalmente la escucho a menudo, y siempre cuando ando en bicicleta también me pongo esa canción. Son de lo que más me gusta, porque siento también el arraigo. Aunque esté lejos, ya con esa canción me siento aquí en la Huasteca. Maestra, pero no le vas a la América. De ninguna manera. No. Sería lo último, aunque aquí mis compañeros, alguno que otro. ¿Al Pachuca, otro. entonces? Pero por supuesto. Le voy al Pachuca, gane o pierda, ¿no? Sí, claro. Esas son las lealtades. Claro. A tu Pachuca equipo, siempre va a ser al Pachuca, primero. exacto. Pues es que es Hidalgo. Sí, claro. No hay más. No, Le iba antes a los Tordos, ¿no? Yo recuerdo que también había tercera división aquí, y bueno, andaba feliz con eso, pero le voy al Pachuca. No hay otro equipo. Bueno, pues con esto nos despedimos, maestra. De veras que fue muy agradable platicar contigo. Gracias. Ojalá que tengamos otra oportunidad de tener este tipo de encuentros, porque creo que la gente merece conocer los perfiles de mucha gente que ha sido exitosa, como tú, Muchas sobre gracias. todo en esta región. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Hasta pronto, amigos de Canal 12. Nos Gracias. vemos en la siguiente emisión de este programa, Perfiles.